¿Cómo convertí el miedo en mi mejor aliado? Te voy a contar mi experiencia en cuanto a lo que es el miedo, todo lo que pasé durante varios años con respecto a este tema y te voy a contar también cómo hice para transformarlo en algo increíble, en una herramienta, en un aliado que desde ese momento hacia hoy en día, que aún lo sigo haciendo, lo tengo como herramienta para poder potenciarme y para poder sacar lo mejor de mí. Así que si querés aprender, querés escuchar sobre mi historia, quédate para ver este video, pero antes seguime para recibir más información porque voy a estar subiendo un montón de contenido que tiene que ver con estos temas y también obviamente con temas de maquillaje y de desarrollo personal. Bueno, vamos a arrancar entonces con este video en el que te voy a contar mi experiencia con respecto a algo que a veces es un tema un poco tabú, ¿no? Como que nos da un poco de cosa hablar de las cosas que nos dan miedo o simplemente no hablamos de las cosas que nos dan miedo. Y eso es porque desde que somos chiquititos, chiquititas nos enseñan que tener miedo es algo malo, que es feo, que no hay que darle mucha atención a las cosas que te dan miedo, y yo te quiero decir que es todo lo contrario. ¿Sí? Ahora te voy a contar mi experiencia, te voy a contar por las cosas que pasé y cómo entendí que el miedo en realidad es un aliado, que está buenísimo tener miedo porque significa que si vos podés superar ese miedo, si lo podés tomar justamente como tu aliado, podés explorar un montón de cosas tuyas y podés sacar lo mejor de vos y convertirte en una mejor versión. Y además de aprender un montón de cosas. Vamos a remontarnos al año 2015, por ahí, en el cual yo comencé a estudiar maquillaje a principios de año. Y a mediados de año más o menos me fui de viaje con mi hijo chiquito. Yo tengo 2 hijos. En este momento mi hijo más grande tiene 9 años. En ese momento tenía 2 años y 4 meses aproximadamente. Mi pareja, el padre de mi hijo, es colombiano. Él estaba en Colombia, viviendo en Colombia. Yo estaba viviendo con mi hijo en Argentina. Entonces decidí que con mi hijo nos íbamos a ir a Colombia, donde estaba su papá. Obviamente yo nunca había salido del país. Sí había salido del país, pero bueno, para trabajo, cuando trabajaba de actriz con un grupo de chicos, era algo diferente. Esta vez iba a dejar de depender de mi familia para lograr tener una vida sola. Y obviamente me iba a estar yendo al país con mi hijo, un nene muy chiquito, me iba a estar yendo sola, por más de que me iba a encontrar con mi pareja en Colombia, que por cierto en ese momento no éramos pareja, estábamos separados, entonces había como una incertidumbre muy grande, pero yo había tomado la decisión de que quería hacer algo de mi vida. En ese momento, como te comenté, no era maquilladora todavía, recién estaba comenzando, no tenía trabajo, dependía de mis padres, yo tenía 25 años y un hijo pequeño, entonces la verdad es que no me sentía muy cómoda con mi vida y decidí no quedarme en esa incomodidad, sino más bien moverme y hacer algo para cambiarlo y para generar una versión de madre, una versión de mujer, no sé, algo que quería hacer algo de mi vida para poder cambiar ese patrón que venía viviendo. Entonces, momentos previos, días previos o semanas previas a este viaje que iba a hacer con mi hijo, empecé a tener como incomodidades en mi cuerpo, empecé a sentirme rara, capaz que me bajaba la presión, o me sentía mareada. Pero bueno, realmente no le di mucha importancia, sino que yo tengo la cervical rectificada y lo atribuí a lo que era la cervical. Sin más, con mi hijo, todos los papeles que necesitaba y mis ganas, me fui de viaje, me tomé el avión, llegué a Colombia, me encontré con el papá de mi hijo, que actualmente es mi pareja, pero repito, en ese momento estábamos separados. Obviamente
no me iba de viaje de vacaciones, sino que me iba a quedar unos 6 meses. Terminé quedándome 5, pero me iba a quedar 6 meses. Así que era todo muy incierto. Entonces, bueno, llegué, empecé a trabajar como pude, no sé, exploré mi creatividad y empecé a dar cursos de maquillaje. La verdad que nuestra estadía en Colombia fue muy buena, aprendí un montón de cosas, pero sí me seguían pasando estas cosas en el cuerpo de los mareos, quizás no sé, me hacía mal la luz, me sentía agobiada en lugares cerrados, cosa que nunca en la vida me había pasado, era muy raro. Pero yo creía que era por la altura, porque en este momento estaba en Bogotá, que es una ciudad de mucha altura, está a más de 3.000, creo, metros arriba del nivel del mar. Entonces, bueno, pensé que era el tema de la montaña, de estar arriba. A veces también sentía como que me ahogaba, me quedaba sin aire. Cosas que obviamente yo no entendía, también se lo atribuí a la tiroides porque justo antes de irme de viaje me enteré que tenía hipotiroidismo. Obviamente fui a una endocrinóloga, le pedí que me medique. Empecé a medicarme estando allá en Colombia, pero también sentía como una especie de rechazo a tomar una pastilla porque yo no quería tomar pastillas. Y bueno, fueron como muchas cosas que se me fueron metiendo en la cabeza, inconscientemente fueron generando estos malestares, estas cosas raras en mi cuerpo. Terminó mi viaje en Colombia, me volví a Argentina, me volví con mi hijo y ahí comenzó el caos. Yo volví más o menos en mayo, junio, julio, en septiembre, por ahí, del año 2015. Y traté de replicar lo que estaba haciendo en Colombia de trabajo para conseguir trabajo en Buenos Aires. Lo hice, pude comenzar a hacer algunas cositas pequeñas con el maquillaje. Inicios del 2016, mi pareja vuelve a Argentina, nos establecemos, nos mudamos. Él consiguió un trabajo y yo sigo con mi tema de maquillaje, ahí buscando mi rumbo, buscando mi lugar dentro del maquillaje. Durante el 2016 sí, quizás tuve algunas cositas a nivel corporal, pero no tan fuerte como en el 2017. El 2017 fue un año bastante complicado, bastante raro para mí, porque fue un año en el que todo eso que yo fui gestando en mi cabeza, ¿sí? Todas esas cosas que me estaban pasando que yo no sabía que eran, se comenzaron a materializar a nivel corporal, ¿sí? Nosotros vamos metiendo pensamientos, el estrés, las preocupaciones, cosas, miedos, inseguridades en nuestra cabeza y en algún momento, si no sabemos gestionar todas esas emociones, ¿qué pasa? El cuerpo se hace cargo de gestionarlas y puede que nos enfermemos o puede que tengamos estos tipos de episodios que empecé a tener yo de ansiedad. ¿Qué pasó? En el año 2017, por ahí había momentos en los que a mí me dolía el pecho y yo sentía que me ahogaba y quizás no estaba haciendo nada, estaba en mi casa y me siento mal y me siento mal y me siento mal. Entonces me llevaron a la clínica, terminaba internada y no tenía absolutamente nada. El médico me decía, mira, vos estás perfecta, está bien, tu corazón está bien, tu pulmón está bien, no tenés nada. Bien. Habré caído en la clínica internada 3 veces a lo largo de ese año. La verdad que tampoco era exagerado el nivel de ansiedad que manejaba yo, pero sí era algo muy incómodo, algo que había una alarma prendida en mi cuerpo que me estaba diciendo algo está pasando, prestale atención, pero como yo no sabía qué era, hasta que, no sé cómo, empecé a darme cuenta que quizás sí no era algo físico, sino que más bien eran ataques de ansiedad, ataques de pánico. Empecé a investigar sobre los ataques de pánico y dije, bueno, evidentemente yo estoy teniendo un problema psicológico, algo está pasando en mi cabeza, hay algo que está desordenado
o algo que yo no estoy sabiendo qué es, que lo tengo que ordenar para que estos episodios dejen de pasar, porque si no, van a seguir pasando a lo largo de toda mi vida. Y esto es algo que pasa muy frecuentemente, no solo con temas de ansiedad, sino con un montón de cosas. Si vos ves que hay un patrón que se repite en tu vida, por ejemplo, a mí me pasaba que yo tenía un episodio de ansiedad, después estaba bien, después caía en otro episodio de ansiedad, después estaba bien, después caía en otro episodio de ansiedad, hasta que rompí ese patrón. Si vos ves que siempre hay un ciclo en tu vida, tenés que ver de romper ese ciclo, ¿sí? ¿Qué podés hacer? Antes de volver a caer, o una vez que caíste, no importa en qué momento del ciclo, ver qué puedo hacer de diferente que no haya hecho hasta ahora para poder romper con ese ciclo y que no vuelva a pasar. Y eso fue lo que hice yo. Obviamente yo no fui a psicólogo, sino que todo esto lo trabajé sola, fui experimentando, fui leyendo, me fui informando, que es una de las claves a la hora de tomar el miedo como aliado. Entonces, bueno, en este momento en el que yo ya habían pasado, no sé, les diría que 3/4 partes del año, o un año, la verdad es que no sé, yo ya perdí bastante la noción del tiempo. Ese año también quedé embarazada, el embarazo lo perdí, porque mi tiroides estaba desajustada, o sea, un desastre. Ese 2017 fue un desastre, pero la verdad es que fue un puntapié para mí, para que yo pueda encontrarme conmigo y entender un montón de conceptos que hoy en día estoy aplicando, ¿sí? A mi profesión y a mi persona. Llegó un momento entonces en el que dije, no puedo seguir viviendo así, estas cosas que me están pasando en el cuerpo no son reales, esto es ansiedad, no es algo real, pero ¿qué es lo que me hace tener ansiedad? Entonces me empecé a hacer preguntas a mí misma, empecé a preguntarme, bueno, a ver, ¿qué es lo que me genera ansiedad? ¿Cuándo se generan estos problemas de ansiedad? Era evidente que era algún miedo. Ok, ¿miedo a qué? Y empecé a indagar, me hacía preguntas, hasta que llegué al punto de darme cuenta de que le tenía miedo a morirme. Básicamente, un miedo que es muy común, ¿no? Y bueno, dije, bueno, lo encontré. Tengo miedo a morirme. ¿Ahora qué hago con esto? Y dije, bueno, ya sé qué es lo que me pasa, ¿cómo puedo ahora hacer que eso desaparezca? Entonces me puse a pensar, bueno, si yo tengo miedo a morirme, ¿por qué tengo miedo a morirme? Entonces me puse a como hilar fino todas las respuestas que yo me iba dando. A esas respuestas le hacía más preguntas. Hasta que, bueno, me di cuenta de que, bueno, era miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque no sabía qué había, ¿no? Uno cuando le tiene miedo a algo, generalmente le tiene miedo porque no tiene información sobre ese algo. Entonces yo me di cuenta de que tenía miedo a la muerte porque no sabía nada de la muerte. Básicamente, a mí me habían enseñado que morirse era algo malo, uno iba a un velorio y lloraba, vestido de negro, lloraba y estabas triste. Entonces, bueno, todo eso inconscientemente hacía que yo le tuviera miedo y que ese miedo lo tomara como algo malo. Entonces me dije a mí misma, bueno, si el problema es que tengo miedo a la muerte y que no sé nada de la muerte, o sea, le tengo miedo porque no sé nada de la muerte, entonces vamos a saber algo de la muerte. Y empecé a investigar, empecé a indagar, leí, me asesoré con Google porque no tenía nadie con quien hablar sobre este tema realmente. Y empecé a encontrar un montón de información sobre algo que yo ya sabía que existía, pero la verdad es que no había explorado, que es todo el mundo metafísico, ¿sí? Toda la parte espiritual de uno. Resulta que, bueno, básicamente nosotros no morimos, sino que lo que muere es el cuerpo, la materia se transforma y nosotros, el espíritu que hay dentro de este cuerpo, vuelve a su fuente, vuelve de donde vino, para seguir evolucionando, para seguir proyectando, para seguir avanzando en su evolución. Pero bueno, con las cosas que yo encontraba en internet, la verdad es que la información era muy acotada
sí me sirvió en ese momento, creo que principios del 2018 fue esto. O sea, ya habían pasado 3 años de que yo había iniciado con estos ataques de pánico, o sea que fue un proceso bastante largo. Pero básicamente porque no tenía a nadie al lado que me dijera, quédate tranquila, esto pasa por esto. O sea, no tenía información. Año 2018 yo vuelvo a quedar embarazada y me pongo en contacto con mi madrina de toda la vida, que la había dejado de ver a los 9 años, más o menos. La verdad es que no tengo mucha noción, pero yo era muy, muy pequeña. La última vez que la había visto, y en el 2018 nos volvimos a encontrar. Resulta que me entero que ella es medium. Le mando un beso enorme, Andrea, que te quiero y te admiro un montón y te agradezco un montón también por toda esta información que me diste, que la verdad es que me hizo despertar, me hizo revivir. Bueno, me entero que ella era medium. ¿Qué es un medium? Un medium es un medio. Es una persona que hace de medio entre lo que es el plano material, ¿sí? El plano en el que nosotros vivimos, físico, y el plano espiritual. O sea que ella puede hablar y conectarse, contactarse con personas que están vivas como con personas que están desencarnadas. Entonces, bueno, yo dije, wow, acá tengo información de sobra sobre lo que yo estoy necesitando. Entonces, bueno, me puse a hablar con ella, volvimos a tener un vínculo, volvimos a generar un vínculo. Y me contó un montón de historias sobre canalizaciones, lecturas que había tenido ella con personas desencarnadas. Ella asistió a muchísimas personas en este plano que no pueden desconectarse, ¿no?, de esos seres que ya no están acá y que se quedan, no frustrados, pero sí tristes, como con un vacío. Entonces ella lo que hacía digo hacía porque ya no lo hace más, lo que hacía era justamente canalizar el alma de la persona que falleció y contactarla con la persona que estaba viva, como para tratar de que la persona que está viva pueda soltar, mejor dicho, pueda soltar y pueda continuar su vida. Bueno, yo ahí encontré un montón de información sobre la muerte y de hecho comencé a fascinarme con lo que tenía que ver con la muerte. No me quedé solo con eso, sino que cada persona que aparecía en mi vida yo le hablaba de este tema y capaz que tenía más información y empecé a encontrar blogs y empecé a encontrar mentores y empecé a encontrar coach y empecé a encontrar un montón de gente que hablaba el mismo idioma, de personas que estaban despiertas, o sea que tenían muy en claro toda esta información, que sabían sobre el plano espiritual. Y bueno, básicamente con todo ese conocimiento yo pude vencer este miedo, porque básicamente yo quiero que entiendas que el miedo no es ni más ni menos que una herramienta como para que vos te llenes de conocimiento. Si vos le tenés miedo a algo, ese miedo significa que tenés que accionar porque hay algo ahí que te va a servir o que hay algo ahí que necesitas. Básicamente yo toda esta información que tomé o todo esto que me pasó con respecto a la ansiedad y al miedo a morirme hizo que hoy en día tenga toda esa información que usé para poder vencer ese miedo, tenga toda esa información y la use. O sea, yo hoy estoy usando toda esa experiencia que viví en esos 3 años agónicos, que la verdad es que agradezco haberlos pasado porque gracias a eso yo hoy en día estoy pudiendo hacer este video y te estoy pudiendo dar a vos una herramienta para que puedas también vencer tus miedos y entender que los miedos no son algo malo, todo lo contrario, son una alarma para que vos prestes atención a eso que te está dando miedo, porque significa que ahí hay algo que vos en un futuro o en un presente vas a usar, tanto para tu vida personal como para tu vida profesional, ¿sí? Hay herramientas que vos todavía no tenés, que gracias a ese miedo vas a adquirir para poder usarlas para tu bien o el bien de las personas que te rodeen.
Así que, bueno, básicamente es eso. Espero que te haya servido esta información. Acordate eso, no somos lo que... A ver, nosotros con cada pensamiento y con cada idea que nos van metiendo y vamos metiendo en nuestra cabeza, vamos generando creencias y esas creencias generan paradigmas. Esos paradigmas son justamente este conjunto de creencias, ideas y información y cosas que tenemos que ser muy conscientes de si esa información nos sirve o no nos sirve. A mí claramente no me servía pensar que el miedo era algo malo. Entonces, con toda esta investigación y con toda esta movilización, este accionar que hice yo, fue quitar de mi paradigma mental la idea de que el miedo es algo malo, lo tiré y puse un chip nuevo. Entonces ahora cada vez que yo me encuentre con algo que me dé miedo, no le huyo, sino que más bien voy hacia ahí, voy a buscar, voy a informarme, voy a llenarme de conocimiento, porque el conocimiento es lo único que va a hacer que vos puedas vencer barreras y que vos puedas vencer miedos, y de hecho no simplemente que los venzas, sino que los puedas usar para algo, ¿sí? Tener miedo a algo, a lo que sea, no es simplemente que lo tenés que vencer para vencerlo y punto, sino que lo tenés que vencer porque esas herramientas que vos vas a ganar te van a servir para algo, ¿sí? O sea que hay mucha información ahí. Si vos le tenés miedo a morirte es porque tenés que descubrir el plano espiritual. Y cuando descubras el plano espiritual vas a descubrir una manera de vivir mucho más libre, más maravillosa. Vas a encontrar un montón de cosas, de herramientas que no conocías y que quizás nadie te dijo, pero sinceramente son lo que hacen que hoy muchas personas vivan de manera abundante, de manera feliz, que vivan con un propósito, que sepan por qué están acá y que básicamente no le tengas miedo a nada, porque cuando vos despertás tu conciencia te das cuenta de que no existen los miedos, de que no existen los problemas, sino que las malas personas, sino que todo sirve para nutrirte a vos y para que vos puedas evolucionar y continuar en este plano material para luego seguir, evolucionando por ahí, donde sea que vayas. Así que espero haberte ayudado, nutrido con esta información, que la verdad es que a mí me hubiese servido mucho en su momento. Pero también está bueno que tengas tu experiencia. Si no encuentras a nadie que te ayude, no esperes a que llegue esa persona, sino que vos anda a buscar ayuda. Ya sea a personas, ya sea en internet, como sea. Si vos querés quitarte un miedo encima, si vos querés vencer una barrera, el universo, Dios, como quieras llamarle, te va a llevar hacia donde tenés que ir para que puedas lograr esas metas. Así que espero que te haya gustado este video. Suscríbete si todavía no lo hiciste, porque voy a seguir subiendo contenido de este estilo. También voy a estar subiendo lifestyle, maquillaje, un poco de todo. Y nos veremos entonces en los próximos videos. Adiós.